Muy bien, chicas. Poco a poco nosotras hemos ido analizando diferentes temas correspondientes a lo que podría ser la organización de los electrones pertenecientes a un elemento químico. Hemos visto incluso poco a poco cómo podríamos ir llenando esos orbitales para así finalmente representar a lo que se conoce como la estructura de Lewis. Antes de esto, vamos a darle un pequeño vistazo a los diferentes principios conocidos que permiten el llenado correcto de los orbitales. En un primer acercamiento, vamos a hablar del principio de exclusión de Pauli. Este principio considera que dentro de un orbital no pueden existir más de dos electrones. Es decir, que esta es la capacidad máxima que podemos colocar para esa pequeña región, correspondiente a los electrones participantes. Y por supuesto, en el caso del valor de los espines, estos tienen que ser opuestos. Es decir, que no podemos presentar números cuánticos iguales dentro de los mismos átomos. Por ejemplo, podríamos indicar que el valor de los espines puede ir desde más 1,5 hasta menos 1,5, considerando que estos deben ser opuestos. Y para proceder al llenado de orbitales, lo hago como se coloca en la siguiente imagen, siempre en direcciones opuestas o con valores de espines opuestos. Así como vemos acá, nunca como vemos aquí. En segunda instancia, analicemos a la conocida regla de Hund. Esta regla nos proporciona un principio de máxima multiplicidad de carga. Dentro de esta regla vamos a ir organizando a los electrones de manera desagregada y poco a poco vamos a ir apareando a los electrones. Esto con la finalidad de ocupar la mayor cantidad de orbitales posibles. Esta regla establece que vamos a ordenarlo de la siguiente manera, ¿sí? Nosotros vamos a ir colocando, por ejemplo, a los electrones de manera desapareada como vemos aquí, y no vamos a irlos acumulando en una sola región, sino vamos a tratar de ubicarlos logrando abarcar la mayor cantidad de orbitales posibles. Por supuesto, yo debo de considerar que no voy a colocar orbitales opuestos si así no se requiere. Por ello, este ejemplo que coloco acá no sería el correcto. Debemos considerar siempre colocarlos en valores de espines distintos, como lo vemos aquí. Como tercer punto, analicemos al principio de ordenamiento. Este principio logra establecer que cuando nosotros ordenamos a los elementos de manera creciente en cuanto a su número atómico, cada átomo de los elementos que participan van a tener un electrón más. Entonces vamos a tener en consideración, por ejemplo, a Z igual a 11 y nos damos cuenta que termina en 3s1. Si nosotros analizáramos, por ejemplo, el llenado de orbitales, veríamos cómo se distribuyen los orbitales alrededor, a los electrones alrededor de esos orbitales. Pero, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a Z igual a 12? Un electrón más. Simplemente cambiaría el último electrón que pertenece al último nivel de energía o subnivel de energía. Por ello, en vez de colocar 1, coloco 2. Y por supuesto, en el llenado, en vez de dejar un electrón en el último subnivel u orbital, colocaría 2 electrones. Esto es lo que quiere decir el principio de ordenamiento, cómo poco a poco se van sumando de uno en uno los electrones hasta tener, digámoslo así, números atómicos más grandes. Por su parte, al presentar el principio de Aufbau, nos referimos básicamente que ese electrón que va a distinguir a un elemento del que precede, es decir, del anterior, del que tiene un electrón menos, este se va a ubicar, ese electrón, en el orbital atómico de menor nivel de energía siempre y cuando éste esté disponible o que sea posible. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros tenemos, por ejemplo, a todos los electrones acá organizados y tenemos a estos últimos 3 electrones desapareados. ¿Cómo voy a hacer yo, por ejemplo, si tuviera, en vez de 7 electrones, si tuviera 8?
Ese octavo electrón, es decir, ese último electrón, lo voy a ubicar en el lugar donde represente el menor nivel de energía. Por lo tanto, lo colocaría para el caso de 2px. No llenaría orbitales más externos, sino llenaría los orbitales más internos, siempre y cuando esto esté disponible. Tomando en consideración todo lo que les acabo de decir, ya hemos considerado los distintos principios que consisten en el llenado de orbitales. Todo esto para tener un panorama un poco más claro de lo que es el tema que viene a continuación, conocido como la estructura de Lewis. Esta estructura de Lewis es conocida como el diagrama de puntos o diagrama de Lewis o estructura de punto, que logra, como su palabra lo dice, mediante puntitos, representar a los electrones pertenecientes a la última capa energética. Estos electrones son los responsables de formar los enlaces químicos dentro de la formación de un compuesto químico. Entonces tendríamos, para el caso de la estructura de Lewis, que analizar esos electrones de valencia que ya sabemos cómo calcularlos. Tenemos, por ejemplo, la presencia del elemento magnesio, que como sabemos presenta un total de 2 electrones de valencia. Lo primero que yo debo hacer es ubicar el símbolo químico de este elemento químico y vamos a ubicar a esos 2 electrones de valencia de esta manera, con puntitos. Cada puntito va a representar a un electrón. Como son 2 electrones, colocamos entonces 2 puntitos. Tenemos un segundo ejemplo para el caso del cloro, el cual es un elemento químico que presenta un total de 7 electrones de valencia. Igualmente vamos a colocar en primera instancia al símbolo químico del elemento y vamos a comenzar a rodearlo con los electrones para llegar al total de 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por último 7 electrones. De esta manera nosotros podríamos decir que todos los elementos químicos pueden considerar de alguna manera ubicar a sus electrones de valencia de manera de puntos para que sea mucho más claro el tema que veremos a continuación, considerado como enlaces químicos. Muy bien, chicas, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo que hayamos visto sea de su total entendimiento y cualquier cosa, por favor, no duden en manifestar la duda que presenten. Muchísimas gracias.